Hola, bienvenidos. Garibay, vamos a intentar no hablar de genética en un episodio de genética. ¿Crees poder hacerlo? Desde luego que no. Vamos a hablar de genética aunque la reguemos. Ok. Queremos empezar así porque en este episodio queremos hablar... Estamos entre octubre y noviembre y queremos hablar sobre el gen BRCA. ¿Y por qué? Porque este gen une, digamos que el cáncer de mama, el riesgo para cáncer de mama en mujeres, pero también el riesgo para cáncer de próstata, entre otros, en hombres. ¿Qué opinas? Definitivamente es algo importante. Actualmente, en la medicina actual, espérate, hazlo bien. Actualmente no podemos hacer medicina, y sobre todo oncología, sin dejando de lado esta parte de la genética, la ciencia básica. Actualmente vemos esa conexión muy evidente. Ya es algo cotidiano que mandemos a hacer estudios genéticos para decidir tratamientos y para valorar riesgos. Ya no es ciencia ficción como veíamos antes, ¿no? No, imagínate, y esto, o sea, desde que nos dimos cuenta que el ADN es una doble hélice y, o sea, ya van 70, 80 años y hemos avanzado muchísimo. Y tanto que ya podemos encontrar ciertos cambios en estos genes. ¿Qué quiere decir gen? Esta instrucción específica para una proteína. Estoy de acuerdo. Si en nuestro ejemplo de las casas, perdona que te interrumpa. Adelante. El gen es la instrucción de cómo combinar los colores para la pintura. O el gen es la instrucción para cómo hacer ladrillos o concreto. Justo así. Yo sé que te encanta la biología molecular, la oncología molecular, así que vamos a ello. Creo que a los dos, ¿no? Entonces, pues bienvenidos a este episodio donde discutiremos todo lo que quieran saber sobre el gen BRCA, los efectos sociales que puede llegar a haber, como ese efecto Angelina Jolie, ¿no? Sí. Un saludo allá donde estés. Seguramente te nos está escuchando. Seguramente. Bueno, yo creo que debemos partir de qué es este gen BRCA. Ya dijiste que un gen es como la instrucción para hacer una parte pequeñita de esa construcción, ¿no? En este caso, una proteína. Y estas proteínas de BRCA van a estar encaminadas a reparar a otros genes. Yo creo que esa es la parte medular de esto BRCA, ¿no? Este gen BRCA produce esta proteína que llamamos de igual manera y su función es reparar. Es como uno de los mecánicos de nuestras células. ¿Estás de acuerdo? Como uno de los maestros de obra, ¿no? Anda que más andan o menos checando que todo vaya bien. Y si la cosa va mal, para ahí y hace que se repare, ¿no? Sí, y no es que sea solo un gen o solo una proteína, pero es parte del, o sea, digamos que del control de calidad. Uh-huh. Cada vez que una célula se duplica, que ese material genético pase bien a la siguiente generación de células. Así es. E imaginemos en esta analogía que el maestro de obra se enferma, pero no se enferma 2-3 días, sino 2-3 semanas. ¿Qué va a pasar con estas alteraciones, con estas anomalías? Imagínate que el concreto de repente le pongan más cal. Imagínate, más seca. ¿No? Va a empezar a cuartearse. Exacto. Y va a derrumbarse, ¿no? Es ahí justo donde estas alteraciones en un gen como BRCA pueden llevarnos a cáncer. Si BRCA no está funcionando, se van a ir acumulando mutaciones y esto puede llevar a cáncer. Perfecto. Creo que está excelente. ¿Y por qué decimos BRCA? Y a veces algunos compañeros le dicen BRCA. Pues yo creo que por hacerlo medio práctico, pero BRCA. Es BRCA. BRCA surge o se encuentra asociado a cáncer de mama. De ahí su nombre en inglés, breast related o cáncer, o sea, asociado al cáncer de mama. No es el único gen, ya sabemos que hay BRCA1, hay BRCA2, ¿no? O sea, como genes, y está asociado, como bien dijimos al inicio, a otro tipo de cáncer, ¿no? A otros tipos de cáncer. Justamente si enfocamos en que esta proteína no funciona bien y esto hace que se alteren o se sigan acumulando estas alteraciones, pues va a llegar el momento en el que podríamos tener más de un cáncer, ¿no? Es un síndrome de predisposición a cáncer. Y no... A ver, déjame ponerlo, porque mi mente ya me lo aventó y ya lo quiero decir. Va, por favor, expláyate. Sabemos que tienen que ver con la revisión y en capítulos anteriores hablábamos que no es lo mismo ganar cierto número de mutaciones o cierto número de cambios
a los 25, 30 años que hacerlo a lo largo de 60, 70, 75 años de vida. BRCA es uno de esos genes alterados que va a ocasionar que lamentablemente tengamos esa cantidad de genes alterados que se necesitan, o esas mutaciones antes de tiempo. Sí. Entonces generalmente son mujeres que si nacen con una copia mala del gen de BRCA van a tener cáncer antes de los 50, 55 años. Sin embargo, y donde va este comentario es, tú puedes como mujer ser la primera en tu familia de tener esta mutación. O sea, no necesariamente naciste con ella. Es decir, podrías no tener antecedentes heredofamiliares, es decir, papá, mamá, tías, abuelas, que hayan tenido este cáncer para tenerlo. Totalmente. Es decir, puede ser una mutación y inicial, que solo se dio en las células de tu mamá, por ejemplo. Exacto. Y otro de los puntos muy importantes es que si hay una mutación de estas, pues el riesgo sigue incrementando durante la edad y puede llevarte a un riesgo acumulado de un 70% durante la vida de padecer cáncer de mama. Y de ahí una de las decisiones más radicales de las que hablabas, ¿no? Este efecto Angelina Jolie. Alrededor de, no recuerdo bien, 2004, 2005... los médicos que atendían a Angelina Jolie le dicen que es portadora, que quiere decir que nació con una alteración en el gen de BRCA1. Y entonces su riesgo de por vida de tener cáncer de mama, específicamente de cáncer de mama, como bien dijiste, entre 70 y 80% a lo largo de toda su vida, y esperemos que viva muchos años. Y entonces, para reducir ese riesgo y en consejería genética, y esto es algo que nos gustaría tocar en muy por encima, en esta consejería genética, sus médicos le proponen, si tienes tanto riesgo de tener cáncer de mama, ¿por qué no se retira el órgano que tiene el riesgo y se hace una cirugía reductora de riesgo? Así es. Y ella tomó la decisión de hacerse una mastectomía bilateral profiláctica, es decir, quitarse ambos pechos para evitar que esto llegara a producir cáncer. Es una decisión sumamente radical. Y sumamente personal, ¿no? Y sumamente personal. Al final del día, esos órganos, las mamas, tienen una función, que es la de tener una lactancia. ¿Sí? Si eres mujer y sabes que tienes este gen alterado, o ya te dijeron, y dices, ¿qué puedo hacer? Pero quiero tener hijos y quiero tener esta oportunidad, lactancia. Pues tal vez una cirugía reductora de riesgo en ese momento no sea lo mejor para ti, y a lo largo de tu caminar puedas decidirlo, etcétera, pero siempre en consejo, siempre no tomando una decisión tal vez rápida, porque el efecto Angelina Jolie fue ese. La actriz tomó la decisión de hacer esta cirugía reductora de riesgo, y las cirugías reductoras de riesgo se incrementaron no sé cuántas veces, ¿no? A nivel mundial prácticamente, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado en este sentido. ¿Por qué? Porque la cirugía sí tiene su riesgo, ¿no? Claro, y además, pues digo, es una decisión radical. Tú especificabas que la función netamente biológica de este órgano implica lactancia, bueno, pero también tiene implicaciones sociales, estéticas, psicológicas, que lo vuelven mucho más complejo. Claro. Y vamos, ahorita se me viene a la mente el otro aspecto, que muchas pacientes luego en consulta me dicen, oiga doctor, ¿y si me quito la mama completa o la del otro lado de la que tuvo cáncer, eso me ayuda a prevenir que vuelva a tener cáncer? La respuesta en general es no. En la mayoría de las pacientes el hacer una cirugía de estas, la verdad es que no va a hacer la diferencia porque el riesgo es bajito. Pero en alguien con los genes como Angelina Jolie, con esta mutación en BRCA, pues es algo que quizás se considere. Y ahí se considera, no es una norma, es algo que se considera. Y lo tienes que platicar. Y claro. Tal vez no es una plática de consulta de 30 minutos, no, una hora y ya te programan una semana. Generalmente tiene que entrar al equipo un genetista, tiene que entrar al equipo psicología, como bien dices. Un psiquiatra. Sí, me fui solo a la función biológica, pero plástico. Sí tiene muchas otras consideraciones. Desde luego. Y bueno, digo, el punto de
traer esto a la mesa de discusión es que pues hay situaciones en las que podría aplicar una cirugía reductora de riesgo. Este es uno de ellos. No es normativo, sino es una consideración que debe tomar cada paciente con su equipo de médicos. Y la otra es, si eres una mujer, ¿no? Que ya tuviste un cáncer de mama, no sé, un cáncer de mama del lado izquierdo, y tienes este riesgo, tal vez a ti también considerarte hacerte una cirugía reductora en la otra mama, porque ya tuviste y tienes este riesgo genético de desarrollarlo, sí, ¿no? Al final hay que individualizar. ¿Y algo más que quieras decir con cuestión de efecto Angelina Jolie? Que pues esto se extiende más allá de la mama y es Híjole. el otro órgano que también puede ser muy afectado. Antes de pasar a lo que mencionabas, es el ovario. El cáncer de ovario también se relaciona a mutación BRCA. De hecho, hay por ahí este síndrome de mama-ovario que se relaciona a mutación BRCA. Y ahí me gustaría comentar, o sea, como que cuando hablamos de cirugía reductora siempre pensamos en mastectomías, pero también está el ovario. Y lamentablemente, como bien dices, hay otros cánceres, ¿no? Hablando en cuestión de hombres, próstata, pero en hombres y mujeres, por ejemplo, páncreas. Y no es como que tengamos una guía de qué hacer en ese momento. Entonces, sí hay que, este tipo de pláticas tienen que tener mucho tacto y mucha sensibilidad, porque no es como que me voy a quitar los ovarios y las próstatas y las mamas y los páncreas y cualquier otro órgano que tenga riesgo, ¿no? No, o sea, no se puede. Entonces no se puede. Estoy de acuerdo ahí y creo que el giro de la plática debe ir a que actualmente tenemos estas posibilidades diagnósticas. Es decir, a diferencia de lo que no sabíamos hace 30, 40 años, ahora tenemos una idea mucho más aplicada de la genética. Este ejemplo del BRCA creo que es un gran ejemplo al respecto. Nos permite a veces tomar decisiones en cuanto al tratamiento reductor de riesgo, nos permite tomar decisiones en cuanto a la estrategia de escrutinio que platicábamos en episodios anteriores, y también nos puede permitir tomar decisiones en cuanto al tratamiento farmacológico. Actualmente podemos decidir a veces entre un medicamento y otro o más opciones de tratamiento. Y tal vez no, o sea, se me vino a la mente este grupo de medicamentos nuevos que ciertas pacientes o pacientes hombres que tienen esta mutación en BRCA pueden recibir. Es un grupo. Sin embargo, también permite decidir quimioterapia citotóxica de la antigua, ¿no? Que puede ser más eficiente. Puede ser más eficiente. Entonces, sí vale la pena. Y antes de meternos un poquito el tema de tratamientos, quisiera nada más retomar y dejarlo por encimita como un probete, ¿no? Para platicar después. Cuando una mujer tiene esta mutación, o un hombre tiene esta mutación, dentro de la consejería genética, tenemos que hablar de la familia. Desde luego. Hermanos, papás, hijos, etcétera. Entonces, sí no implica solo a una paciente, sino es familias. Algo sinfónico. Doctor sinfónico, vas a decir al parecer. George sinfónico, ¿no? O afónico, ¿no? También. Pero tenemos que verlo y sí platicar, ¿ok? No todas las mutaciones de BRCA son heredadas o hereditables, o sea, no todas las recibimos y no todas las vamos a pasar, pero las que sí hay que comentarlo con la paciente y su familia. Así es, y digo, afortunadamente estos exámenes que antes eran poco accesibles, muy caros, difíciles de realizar en cualquier ciudad, cada vez es más sencillo acceder a ellos. No digo que sean súper baratos y vas al Oxxo y te lo hacen. No, pero hay formas. Ya se puede, ¿no? Ya se puede, inclusive en ciertos casos se puede conseguir algún tipo de, iba a decir beca, pero como apoyo, para poder utilizarlos. Acérquense a su médico, a quien los esté tratando, para ver si conviene realizarse una prueba genética para ver riesgo y buscar qué es lo mejor para ti. Claro, al final es información que nos puede cambiar la perspectiva de esa enfermedad y nos puede ayudar a prevenir o detectar temprano en la familia. Ok, y como ya estamos empezando noviembre, ¿qué puedes decirme de BRCA en hombres y cáncer de próstata? Pues no es de las alteraciones más comunes, pero cada vez aprendemos que los pacientes que tienen estas alteraciones con cáncer de próstata podemos utilizar justo otro tipo de medicamentos y podemos hacer pruebas genéticas, ya que venimos de ahí, que son más accesibles
y que nos permiten escoger esos tratamientos como un agregado a todo el arsenal que ya tenemos contra cáncer de próstata. Y esa es una gran ventaja. Y nos ayuda a buscar... Bueno, yo nunca he escuchado de una prostatectomía radical... Bueno, una prostatectomía radical reductora de riesgo, ¿no? Yo tampoco, fíjate. O sea, la verdad es que no. Y esto tal vez, digo, me gustaría tocarlo. Acaba de salir un artículo en una de las revistas que más Publican, información más sobre impactan. cáncer que tenemos, que hay una desigualdad, ¿no? O sea, en cuestión de la atención entre hombres y mujeres, ¿no? Si estamos buscando cierta igualdad, lamentablemente no sabemos muy bien qué hacer o qué consideraciones o cómo abordar consejería genética en hombres con mutación de BRCA. Justo sí, a mí también me sorprendió cuando me mandaste la cita y tiene todo el sentido. O sea, en BRCA estamos muy acostumbrados a considerarlo en mama, en ovario, cuando dijimos, en este riesgo heredable en las mujeres, pero pues estamos como muy iniciales en cuanto al conocimiento del cáncer en el hombre. Y creo que es algo que va a cambiar, es algo que se está investigando. Claro. Y no es que nos quedamos atrás, pero vamos, o sea, espero que pronto tengamos mejores consejos para darle a esto. Oye, creo que vamos un poquito rápido, pero me gustaría, antes de empezar el episodio, ya llevas 2/3 del episodio. Ya sé, pero platicabas de en quién sospecharías, ¿no? ¿En qué familias sospecharías que hay una alteración genética en BRCA? Hablabas de una población específica, los judíos ashkenazis. ¿Quisieras ahondar un poquito en esto? Pues mira, creo que no soy el adecuado para hablar de ello. Eso más bien es terreno de un genetista y debemos traer un genetista. Pero, considerar que en algunas poblaciones, y el ejemplo que nos ponen en la universidad siempre corresponde a los judíos ashkenazi, esto tiene mucho que ver que en esa comunidad de personas, la herencia justamente favoreció el heredar, perdón por la redundancia. El ir pasando de generación a generación. Este tipo de genes que de otra manera, si hay diversidad, hablando en términos evolutivos, sería mucho más difícil de encontrar. Se diluye, digamos. Okay. Ahí no, se mantiene este gen y eso ha ocasionado que en esas poblaciones veamos con mayor frecuencia este tipo de problemas que no son tan comunes en otras poblaciones. Y no es que los señalemos en específico, porque inclusive hay, o sea, por ejemplo, como bien decías en capítulos anteriores, en México tenemos mayor propensidad a tener esta mutación, ¿no? O sea, las mujeres y pues también los hombres, y no es que seamos judíos o, bueno, nos parecemos, ¿no? Por lo barbón. Por lo barbón, ¿no? No, saludos a toda la comunidad judía. Pero... Tiene que ver mucho con nuestros ancestros, tiene que ver mucho esa mezcla de genes, moros con, o sea, cuando estuvieron en España y viceversa, y todo el mundo, o sea, es bastante interesante. Ya me estoy desviando a la historia, bastante, lo siento. Se te está saturando pero el wifi, ¿no? Saber que, o sea, que si tienes algún tipo de, o sea, ancestros que hayan tenido esta mutación, ¿no? O que sean cánceres en personas muy jóvenes en la familia. Cánceres poco frecuentes, como hablábamos de cáncer de mama en hombres. Pues cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas, de algunos subtipos. Eso debe detonar como la alerta de cuidado, podrías necesitar asesoría o consejería genética. A eso iba. Estoy de acuerdo. De nada. No, gracias. Volviendo a la próstata, nuestro episodio inicial de noviembre, cada vez más vemos la necesidad de hacer estos estudios. Sí. Y gracias a Dios, como bien dices, hay tratamientos que cada vez los estamos teniendo más accesibles en nuestros pacientes. Sí, y una vez más, puntualizar, no es una cuestión de discriminación o señalamiento étnico, no va por ahí. No, totalmente no. No, más bien es mera cuestión biológica, que por esta cuestión de ancestría, pues es más frecuente ver este tipo de problemas en poblaciones como las que mencionábamos. Y pues requiere su atención especial. Me gustaría devolvernos, no hay una cirugía reductora en próstata, pero sí se intensifica la vigilancia para esos pacientes que tienen riesgo, ¿no? Y el escrutinio a edad más temprana, porque sí, el riesgo es
tumores que surjan a edad menor que la media. 40, 45 años. Y con un comportamiento biológico agresivo. Peor que lo que solemos ver. Entonces, claro que tiene implicaciones para el diagnóstico oportuno y el tratamiento. Ok. Entonces, si te parece bien, vamos a dar nuestros 2 puntos de Totalmente BRCA. de acuerdo. Creo que primer punto y el más importante que nos dimos cuenta es... Necesitamos un genetista. Plantita, sí. Conviértete en genetista, por favor, para poder tocar más a fondo estos temas que todos queremos tener y que surgen cada vez más y queremos aprender. Y punto número 2, el hacerte un estudio genético conlleva una consejería muy grande porque se van a tener que tomar decisiones muy importantes que pueden afectar a ti y a tu familia, ¿no? Principalmente quiero tener esos 2 puntos, ¿no? O sea, acercarte a un genetista y saber que no es tan fácil si me voy a hacer estudio genético, nos da mucha información, nos da tratamientos específicos para esto, pero también tenemos que tener en mente que va a conllevar una carga emocional, psicológica, económica, para ti y el resto de tu familia. Así es, no es una decisión individual, es una decisión familiar. Yo creo que es importante considerarlo, George. De este lado me gustaría subrayar la parte científica en la que pues, la oncología, su práctica diaria en la clínica, ya está sumamente ligada y de la mano a un área que parecía tan básica, tan de laboratorio como la genética, tan Mendel, ¿no? Que juntando chicharitos, ¿no? Ahora no, la verdad es que podemos utilizar todo ese conocimiento que se ha generado en el laboratorio y emplearlo en favor de los pacientes. Creo que ese es un gran avance. Y yo agregaría en ese sentido que entre más lo hagamos, lo volveremos más accesible. Y más útil. Porque aprenderemos más. A ver cómo nos va con inteligencia artificial, que ese es otro tema que deberemos de abordar, ¿no? Cómo la genética con inteligencia artificial va a potenciar el tratamiento y la detección del cáncer. Desde luego, creo que es un tema para no uno, sino varios capítulos. Exacto. Ya trabajamos en ello. Y pues bueno, el segundo punto es que debes considerar quizá esa consejería genética y que puede ser una herramienta sumamente útil. Tú decías la dimensión que pudiera tener la carga emocional. Como que da miedo, pero claro, se debe de hacer. A mí me gustaría balancearlo con la gran posibilidad que tiene el conocer esta información y que pueda modificar el cómo cuidas la salud, no solo tuya, sino de tu familia. También tiene aspectos potencialmente benéficos. Y tal vez decir, no por el hecho de que no se haga un estudio genético, no quiere decir que no esté. Simplemente no ahí lo está sabemos. Y no lo sabemos. Exacto. Entonces, yo soy pro estudios genéticos. Pareciera que no. Pero soy un ferviente creyente en realizar estos estudios en los pacientes que lo ameritan, ¿no? Eso sí, de la mano de un experto. Y como bien dices, necesitamos un genetista. Necesitamos un genetista. Se los prometemos. Vamos a tener un genetista próximamente. Perfecto. Si les gustó el episodio o si los dejamos con más dudas, déjenos en los comentarios. Estamos para servirles. Denle suscribir, compártanos con el doctor Videgaray. Ya ni puedo decir Videgaray. ¡Qué cañón! Estamos con ustedes. Un gusto verlos. Hasta vemos. La próxima.